Buenos días a todos. Buenos días, Lucía. Hola, ¿qué tal, Maricruz? Muy bien. Buenos días, Maricruz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Lucía? ¿Qué tal? Bueno, pues si os parece, ya son las 9:32. Vamos a comenzar, ¿vale? Muy bien. Lo primero de todo, pues daros la bienvenida y buenos días a todos los asistentes al webinar de hoy organizado por Actitud Pro. Siguiendo, como ya sabéis, con la serie de webinars realizados por Actitud Pro, hoy os presentamos cómo mantener el vínculo comercial con el facultativo en la situación actual. En esta sesión de hoy vamos a tratar especialmente los retos, las oportunidades y la transformación de la relación entre el delegado y el facultativo que venimos viendo ya en los últimos meses. También vamos a reflexionar sobre qué debemos tener en cuenta para no perder este vínculo y abordaremos también las buenas prácticas, recomendaciones desde Actitud Pro y algunos casos de éxito. ¿Me escucháis bien? Perfecto. Muy bien. Fenomenal. Vale. Pues lo primero de todo es presentar a nuestros protagonistas de hoy. En primer lugar, me gustaría presentar a nuestra invitada de honor en el día de hoy, que es Lucía Gómez. Lucía Gómez es la directora nacional de ventas en ALK Belló. ALK Belló es el líder mundial en inmunoterapia de alergias. ALK es una compañía farmacéutica internacional especializada en la investigación de la prevención, diagnóstico y el tratamiento de la alergia. Y por otro lado tenemos a Álvaro Peinador, que es el director de Actitud Pro en Madrid. La mayoría de los que estáis ya aquí conocéis muy bien o conocéis a Actitud Pro, pero para los que todavía no nos conocéis, os presento un poco. Actitud Pro es una firma de consultoría de negocio, formación y selección de talento, que desde su fundación ya por el año 2005 tiene como objetivo apoyar a las empresas en los principales procesos clave del negocio, de equipos y excelencia comercial. Así que vamos a dar comienzo. Lo primero también agradecer enormemente y desde Actitud Pro a Lucía Gómez por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos esta mañana. Efectivamente. Y yo personalmente también me gustaría, Lucía, agradecértelo, porque Lucía, que esté aquí hoy con nosotros, Lucía ha vivido muy de cerca toda esta evolución de la relación entre el delegado y el facultativo en todo este último año de pandemia. Entonces, hemos pensado y creo personalmente que es un testigo que nos va a dar una visión muy privilegiada a todos y que va a aportar mucho valor en el webinar de hoy. Entonces, personalmente, Lucía, agradecértelo también. Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y por compartir esta mañana. Muchas gracias. Fenomenal. Bueno, pues antes de comenzar con la ronda de preguntas a Lucía, me gustaría explicaros la estructura que vamos a tener en el webinar de hoy. En primer lugar, haremos unas preguntas en formato de entrevista coloquio a Lucía y posteriormente la tendremos con Álvaro también. También lanzaremos una encuesta relacionada con la temática de hoy y terminaremos con un turno de preguntas abiertas que vosotros, los asistentes, podéis lanzar a los invitados, tanto a Álvaro como a Lucía. En la parte superior izquierda, arriba, tendréis en la pantalla un icono de interrogación donde podréis lanzar las preguntas. Clicáis simplemente y os aparecerá una ventana donde podréis escribir vuestras preguntas a los ponentes, ¿vale? Así que, para no alargarlo más y para ir en el tiempo que nos hemos marcado, vamos a comenzar con las preguntas hacia Lucía en esta sesión, ¿vale? Muy bien. Lucía, lo primero de todo, ¿cómo estáis viviendo estos meses de pandemia? ¿Y qué diferencias ves entre 2020 y lo que estamos viviendo en el 2021? Pues mira, Maricruz, yo creo que lo estamos viviendo prácticamente día a día y vamos viviendo noticia a noticia, observando cómo están evolucionando las comunidades autónomas, cómo están dictaminando los hospitales, ¿no? Pero desde que se inició esta pandemia, lo más importante es gestionar la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre en el tiempo y en todo lo que ha pasado y lo que va a pasar o puede pasar.
Yo creo que también es verdad que la falta de responsabilidad que ha tenido mucha gente en esta pandemia también ha creado mucha rabia interior, ¿no? Y lo que se pensaba que podía tener un final en corto plazo, pues se está alargando y alargando, ¿no? Y eso también significa que nosotros tenemos que gestionar esa incertidumbre con el deseo de que, bueno, de que las cifras cada vez vayan disminuyendo, ¿no? Al final, en estos meses de pandemia no nos ha quedado otra cosa que priorizar la protección nuestra, la protección del equipo, la protección de los facultativos, de todo el entorno familiar en general. Y lo que estamos haciendo, pues bueno, es potenciar mucho el porcentaje de teletrabajo y de formación, que desde un principio nos pusimos en marcha y que a día de hoy todavía estamos haciendo un uso importantísimo de las herramientas de multicanalidad. Fenomenal. Y lo que me comentabas del 2020 y el 2021, sí te diré que, bueno, el 2020 nos pilló a todos, ¿no?, un poco de improviso y tuvimos que adaptarnos rápidamente. Yo creo que en el 2021 ya tenemos un poco de hándicap de esa adaptación, pero por otro lado tenemos que empezar también a gestionar un poco el cansancio, ¿no? Y son diferentes olas las que están viniendo y yo creo que nuestro entorno laboral también significa que vayamos día a día viendo cómo podemos optimizar el tiempo, cómo podemos optimizar los recursos, viendo ya que esperemos que el final de la pandemia esté cerca. Fenomenal. Y siguiendo muy de cerca con la respuesta que nos acabas de dar, Lucía, ¿cómo está tu equipo? ¿Cómo están afrontando ellos esta situación? Pues mira, mi equipo, tengo la suerte de decir que con bastante optimismo, ¿no? Aunque desgraciadamente esta situación también les está afectando en su entorno personal, ¿no? Porque también lo están viviendo en diferentes momentos que hay, bueno, pues ya contactos que están contagiados y tal, y yo creo que eso también tiene sus altibajos, ¿no? Pero en general avanza bastante de forma positiva, ¿no? En ese sentido me siento muy afortunada porque creo que tengo un equipo humano importante, ya no solamente a nivel de equipo de ventas, sino que es el equipo humano que forma LK, desde la dirección general, comité de dirección, diferentes áreas de la compañía. Pero lo más importante es que todos trabajamos en equipo y eso sí que le está dando mucha fortaleza al poder ir avanzando, ¿no? En todo este ámbito yo creo que es muy importante, sobre todo, el gestionar la comunicación, que exista una comunicación muy asidua, porque es una forma de gestionar esa soledad que existe en el teletrabajo, ¿no? De que cada uno esté en su entorno familiar o, bueno, en su casa y de alguna forma poder estar a la vez compenetrados con todo el equipo laboral. Esa comunicación con apoyo, con ánimos y que sin duda cabe que con una pizca de humor, ¿no? Que yo creo que también hace que el equipo se enganche. Al final, yo creo que todos nos hemos tenido que reinventar de alguna forma en muy poco tiempo, aprovechando también los recursos digitales. Hemos tenido que recibir formación de una forma muy rápida y aquí, bueno, pues es donde os contacté con vosotros y conocí a Álvaro y Actitud Pro por la necesidad también de desarrollar una formación de la visita digital. Y yo creo que en ese sentido, pues bueno, poco a poco lo que pasa de ser incertidumbre a ponerte manos a la obra y empezar a generar rentabilidad. Hoy en día creo que el equipo está ya esperando, ¿no? Como todo el mundo, que esta situación pase y poder volver otra vez entre comillas, a un entorno laboral normal. Y desde tu posición, Lucía, como líder de ese equipo comercial, ¿qué crees que es lo más importante que tiene que hacer un líder en estas situaciones? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás llevando? Mira, yo creo que hablamos muchas veces del equipo que tiene que reinventarse y tal, pero yo creo que el líder también tiene que hacerlo, ¿no? Yo creo que no se puede gestionar como antes, porque la situación ya no es como antes, no valen las mismas soluciones. Y yo creo que también he aprendido que, por una parte, lo que te comentaba antes, que el tema de comunicación es esencial para abordar todo lo que nos está sucediendo, pero también es verdad que he aprendido a aumentar el nivel de confianza en el equipo, ¿no? Un nivel de confianza que además viene de la mano también de aumentar un nivel de delegación. Eso significa que en el teletrabajo
estamos viendo el punto positivo que tiene, es decir, tiene un rendimiento positivo y estamos viendo que también nos está dando una visión de cómo optimizar recursos, tiempo, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos que cambiar todos y, por supuesto, la forma de liderazgo también. Yo creo que ya no es tan factible medir las horas de trabajo como medir los resultados, y eso es lo importante. Entonces, en este sentido, yo creo que el líder también tiene que cambiar. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuáles son las principales líneas que habéis puesto en marcha para poder vosotros ayudar a vuestro equipo? Pues mira, en primera línea, yo creo que, bueno, como laboratorio farmacéutico que somos, sabemos que nuestros facultativos están en primera línea de la pandemia. Nosotros también lo estamos. También lo estamos en el sentido de que estamos detrás de ellos prácticamente y hemos tenido que, de alguna forma, retroceder, dar unos pasos hacia atrás y, bueno, pues comenzar a tener una precaución máxima, que, como decía, no solamente es en nosotros mismos, con los propios facultativos, sino en la protección también de nuestro entorno, ¿no? Eso significa que al final pues empezamos a poner en marcha todo el tema del teletrabajo. Yo creo que para el compañero de otras empresas no es nada nuevo, ¿no? Pero creo que desde el principio, pese a que en mi caso y en ALK tenemos un equipo altamente cualificado, ¿no?, en cuanto a la formación, sí es verdad que decidimos volver a profundizar más en esa formación y, por otro lado, empezar a utilizar las herramientas que la empresa nos ponía como recursos, herramientas de multicanalidad y digitales. Y fue cuando, bueno, también decidimos empezar a desarrollar la visita digital, que para nosotros era prácticamente nueva, y de la mano de Actitud Pro intentar también trabajar más Teams, trabajar también el tema del abordaje del clínico para aportarle mucha más valor, etcétera. Entonces, al final, bueno, pues intentamos hacer un cúmulo de best practice, de que cada uno en su territorio pudiera compartir todo aquello que iba fundamentando, iba evolucionando en positivo. Y algo importantísimo y era trabajar mucho desde mi posición, inclusive con los gerentes del equipo, el reconocimiento al equipo de la excelencia, que yo creo personalmente que es algo fundamental. Fenomenal. Vamos a abordar ahora en la transformación, el cambio que ha habido entre la relación entre los delegados y los facultativos. ¿Cómo veis que ha cambiado? Pues mira, ha cambiado de una forma obligada, ¿no? Yo creo que en ese sentido todo lo tenemos claro, ¿no? Ha cambiado obligatoriamente porque razonablemente los hospitales se tenían que hermetizar, ¿no? Y nosotros teníamos que dar un paso atrás. Entonces, en ese momento la relación con el cliente empieza a cambiar, nos reinventamos y empezamos a mover nuevas formas, nuevos modelos de acercamiento, que es la vía digital. Está claro que no solamente nos reinventamos nosotros, también se reinventan ellos. Es decir, los propios facultativos tampoco estaban acostumbrados a manejarse con nosotros de esta forma, y entre ellos, porque también han desarrollado sus propios congresos virtuales, sus reuniones virtuales, etcétera. Entonces, en este sentido, desde ALK tuvimos muy claro que no se trataba solo de utilizar la vía digital, sino que era utilizar la vía digital aportándole valor. No se trataba de incrementar el número de contactos digitales, sino que nosotros preferiríamos disminuirlos, pero en cada uno de ellos siempre aportarles valor. Que realmente el médico en una situación de pandemia pudiera respondernos sabiendo que en ese contacto iba a recibir algo que le aportase para su práctica clínica diaria o para el momento que estaba viviendo, ¿no? Y en ese sentido quisimos hacer un modelo comercial mucho más operativo. Entonces, bueno, como os decía antes, la verdad es que la formación técnica en ALK es altamente cualificada y aún así la trabajamos bastante más. Y nuestro cometido es tener un plus diferenciador hacia el cliente y para ello nos estamos preparando. Incluso os diré que, bueno, también nos interesa muchísimo con la red comercial empezar a trabajar y de hecho estamos potenciando toda la parte de acceso también. Fenomenal. Y en esta nueva relación, en esta nueva situación, ¿qué necesidades habéis detectado que tiene el facultativo en este momento?
Pues mira, aquí te seré muy escueta. Yo creo que el facultativo necesita más que aplausos. Por un lado, porque necesita mucha comprensión. Creo que tenemos que comprender la situación que tiene desde el principio, saber en qué momento está viviendo. Sabemos que muchos de nuestros facultativos abandonaron su consulta para irse directamente a plantas COVID, a la primera línea, y en ese sentido ellos lo están acusando bastante. Entonces, tener una comprensión con la situación que tienen, una empatía con todo su entorno, que ellos también están viviendo a nivel familiar situaciones muy complicadas porque se autoaíslan dentro de sus casas, y, como te decía antes, intentar darles valor en todos nuestros contactos, que no sean simplemente, pues eso, meras llamadas de teléfono, ni mucho menos. Pero si tuviera que decirte qué necesidad tiene, yo me quedo con una frase que leí hace poco y que me gustó bastante, y que decía como médico: escúchame, protégeme, prepárame, apóyame y cuida de mí. Y yo creo que eso me gustó mucho porque resume lo que el facultativo está sintiendo en estos momentos. Qué bueno, vale, fenomenal. Y dando un paso adelante, ¿no? Y viendo cómo podría cambiar esta relación entre el delegado y el facultativo de aquí a alrededor de 2 años, ¿cómo te la imaginas? Pues mira, yo creo que tal cual estamos evolucionando tan rápidamente desde el año 2020, tengo claro que el tema de marketing, de telemedicina, de la visita digital, ha venido para quedarse. Es una forma de trabajo híbrida que hemos puesto en marcha y que esto ya no tiene retorno, esto va a ir a más. Entonces, sí te diré que para mí la fuerza de ventas es clave en la promoción de un producto, ¿no? Lo que pasa es que las TICs son sin duda, bueno, una respuesta pues que van a hacer que lleguemos al facultativo de diferentes formas, ¿no? Nunca se podrá reemplazar al delegado, yo creo, ¿no? Yo creo que todo este tipo de herramientas le van a ayudar a alcanzar sus metas, sus objetivos, pero el delegado sigue siendo la cara del producto, ¿no? Y además es el lado más emocional y más empático de la compañía. Por lo tanto, yo creo que apuesto totalmente por un modelo híbrido, sin duda. Muy interesante. ¿Y qué crees que es importante trabajar con el equipo para afrontar la situación que nos depara este futuro, ¿no? Para esa relación híbrida que nos comentas. Sí, pues mira, yo te decía al principio de la entrevista y creo que es así, que existe mucha incertidumbre todavía, ¿no? Hablo en el equipo y hablo en general, ¿no? Pero es humano, ¿no? Y esa incertidumbre es humana y es racional. Lo que pasa es que también es obligado el que tengamos que actuar contra ella, ¿no? Entonces, creo que es imprescindible que desde la dirección general, con el director general, y en este caso te hablo más de ALECA, ¿no? Con el comité de dirección y otras áreas de la compañía, recursos humanos, etcétera, se marquen unas líneas de actuación claras, ¿vale? Es decir, marcamos una línea de actuación clara que tengan unos mensajes muy claros y muy unánimes para que de alguna forma se marque una buena dirección, ¿vale? También es muy importante el tema de la comprensión de la situación actual. Es decir, la empresa comprende la situación actual e intentamos poner soluciones a nuestro trabajo, ¿no? Es la adaptación de conseguir los intereses de la compañía cruzados con los intereses también de nuestros propios facultativos, ¿no? Imprescindible es un trabajo en equipo. Y en este sentido no te hablo un trabajo en equipo dentro del equipo de la red de ventas, sino un trabajo en equipo alineado con todas las áreas de la compañía. Y yo creo que en ALECA lo estamos consiguiendo porque trabajamos muy unidos desde el core, ¿no? Desde el equipo de la comité de dirección hasta el equipo de ventas, porque toda la información fluye de una forma bidireccional. Hablaba antes de una comunicación muy asidua. Yo creo que es muy importante que estemos en continua comunicación, porque si no provocaríamos un aislamiento que eso haría que decaiga el ritmo, ¿no? El ritmo de avanzar. Y en otro caso, para mí también creo que es muy importante el hecho de tener un ánimo constante, ¿no? Una motivación, incluso una automotivación por parte de cada uno de nosotros y un reconocimiento para de alguna forma también tener en cuenta la excelencia.
y también las best practices, que yo creo que es una forma también de compartir el día a día, casos de éxito que... ¿Se ha silenciado Lucía? A ver. Ay, Lucía, sí. Ahora. Sí. Pues, si quieres, continuamos. Sí, nos estabas comentando y justo alineo la respuesta que nos dabas con la siguiente pregunta, que era ¿qué buenas prácticas, recomendaciones, casos reales nos puedes contar, comentar que hayan funcionado y que hayan tenido éxito en vuestra compañía? Yo creo que, mira, yo creo que todas las empresas están teniendo sus casos de éxito, por supuesto en ALK también, ¿no? Los tenemos a nivel de equipo, a nivel individual y tenemos unos feedback externos que la verdad es que están siendo, bueno, pues muy motivantes, ¿no? Desde lo que hace un delegado hasta la estrategia que sigue la compañía, ¿no? Pero sí es verdad que las best practices hacen sin duda crecer el equipo. Yo te diré que nosotros desde que comienza el día, desde por la mañana, hablaba antes de ese humor, ¿no? Imprescindible para empezar a trabajar. El equipo de ventas tiene un humor muy particular y muy madrugador, ¿no? Pero es un humor que empieza por la mañana, se va transformando a lo largo del día en cuanto que todo el mundo va compartiendo su día a día, va compartiendo todo aquello que puede recibir de un médico muy positivo, siempre más positivo que negativo, se motivan entre ellos, ¿no? Y al final el día termina con felicitaciones entre ellos y reconocimiento entre ellos, ¿no? Yo creo que aparte de compartir best practice que puedan ser feedback externos de los facultativos por webinars, por reuniones virtuales que han hecho o un group meeting porque han hecho su primer debut con un grupo de facultativos, yo creo que la mejor best practice es el ritmo que sigue el equipo día a día, ¿no? Y que no decae, que eso es muy importante. Al final, yo creo que lo más importante es que estas best practices se puedan compartir, se pueda ver qué está funcionando en el terreno y en ALK en particular no se comparte exclusivamente con el equipo de ventas, sino que todas las best practices llegan hasta la dirección general y todos son conscientes de lo que va pasando en terreno. Entonces, en ese sentido, yo creo que más que contaros una best practice sobre algo que ha acontecido de un caso de éxito en cuanto que se ha reunido una webinar de 30, ha pasado a 100 personas, que yo creo que también es importante, pero yo creo que es más el funcionamiento interno de ALK. Qué bueno, enhorabuena por ello, Lucía, porque desde luego tener un equipo tan unido, ¿no? Y con ese ánimo que nos cuentas y también que tú les conoces también, ¿no? Y ver cómo van pasando el día y entre ellos se animan, qué importante es, ¿no? Para los momentos complicados que estamos viviendo. Totalmente, la verdad. También os diré que es una suerte porque a veces incluso el líder también necesita esta captación de energía positiva, ¿no? Entonces, para mí es una suerte porque también me motivan muchísimo. Qué bueno. Y hablando ahora del liderazgo que nos cuentas, ¿cómo ha cambiado tu forma de liderar a este equipo comercial? Pues mira, yo no creo que haya cambiado tanto en este tiempo, pero se ha ido adaptando, ¿no? Porque yo creo que todo se ha generado como de una forma muy rápida, ¿no? Muy repentina. Y esta adaptación de la pandemia no nos ha dado quizás ni un tiempo de prueba, ¿no? En un líder tampoco. Entonces, todos nos hemos tenido que ir también adaptando. Lo que siempre he tenido presente es que desde que uno trabaja de una forma remota, tienes que generar más confianza, tienes que aumentar esta confianza y eso también me ha llevado a aumentar la delegación, ¿vale? Y esto cae en cascada porque también aumenta la delegación y tiene que aumentar de los gerentes hacia los delegados, ¿no? Eso es importantísimo. Al final es generar un mayor sentido de la responsabilidad. Como decía antes, pues la verdad es que tengo suerte de tener este equipo, pero también tengo suerte de estar dentro de una empresa como ALK que tiene un equipo humano detrás de una dirección general, a marketing, médico y tal, que somos un equipo muy unido en cuanto que intentamos acordar y testar todo aquello que pasa, ¿no? Entonces, eso también te ayuda mucho a saber cómo puedes ir adaptando tu estilo de liderazgo, ¿no? Yo creo que hay algo que
creo que es esencial antes y después de la pandemia. Quizás con la pandemia ha sido más difícil, pero al final también lo estamos consiguiendo, y es que es disfrutar con el trabajo. Yo creo que aparte de que es un trabajo muy bonito porque aportamos mucho a la sociedad, me parece que disfrutar con el trabajo significa crecer como persona, crecer como profesional e intentar de alguna forma arrastrar a todo el mundo a trabajar en positivo. Eso es importantísimo. Yo creo que el engagement se acrecienta. Totalmente, totalmente. Y ya para finalizar contigo, Lucía, y aprovechando la posición, ¿no?, que tienes, que te da un conocimiento muy profundo del sector, ¿cuáles crees, desde tu punto de vista, que serán los principales retos del sector? Pues mira, yo creo que esta pandemia nos ha hecho ver a todos el papel indudable de la labor de los profesionales de la salud, indudable. La necesidad de un sector sanitario que esté, o sociosanitario, que esté dotado de más recursos, es necesario, pero también es innegable todo lo que está aportando la industria farmacéutica y sobre todo esa necesidad de seguir invirtiendo en investigación, ¿no?, en I+D. Entonces, como reto, desde mi punto de vista, creo que el sector tiene que seguir trabajando la reputación como industria farmacéutica. Lo estamos haciendo muy bien. Yo creo que estamos trabajando mucho la transparencia y tenemos que seguir en esa línea. Pero desde mi punto de vista tenemos que trabajar todavía más la comunicación a nivel externo. Es decir, yo creo que la opinión pública es muy consciente del derecho a la gratuidad, pero sin embargo no lo es tanto, desconoce la investigación y el dinero que se invierte en investigar esos medicamentos. Entonces eso significa que necesitamos potenciar más y hacernos más visibles todavía, ¿no? Un reto también es el acceso a mejores y más eficaces medicamentos registrados, pero además que vayamos aportando cada vez más valor a los pacientes. Eso también es un reto. Yo creo que en eso estamos acometidos y tenemos que mantenernos muy firmes. Y hablando de pacientes, yo creo que el paciente cada vez es más el núcleo de todo nuestro trabajo. Además, todos sabemos que el paciente cada vez va siendo más activo, ¿no? Está mucho más informado y va siendo cada vez más un reto. Otro reto, el tema de la multicanalidad, sin duda, porque ya hemos visto que esto ha venido para quedarse y que tenemos que ir aprendiendo día tras día de cómo avanzar con la multicanalidad e ir familiarizándonos, ¿no? Y ya, por último, podría decirte que después de esta pandemia, el mayor reto que nos queda y que es inevitable es llegar a prever lo imprevisible. Difícil, pero tendremos que conseguirlo. Muy bien. Está claro que tenemos por delante, ¿no?, en el sector desafíos, retos para conseguir los próximos años. Y gracias, Lucía, por dar esta perspectiva, ¿no?, desde tu posición. Te agradezco enormemente. Y ahora, antes de continuar con Álvaro, lo que vamos a hacer es lanzar una encuesta a los asistentes al webinar. En breves momentos os aparecerá en pantalla la siguiente pregunta: ¿cuál está siendo el mayor reto para tu equipo comercial en los últimos meses? Según os aparece, podéis ir contestando poco a poco e iremos viendo los resultados. Vamos a dejar unos segundos, unos minutos para que podáis ir respondiendo poco a poco. Ya vemos cómo se van cambiando. Sí. Vale, vemos que, por lo menos yo voy viendo los resultados, que hay dos opciones que claramente están por encima del resto. El reto de adaptarse a la venta a distancia, también el reto de volver a contar con tiempo de calidad con el facultativo. Qué importante, ¿no?, estos dos retos. Totalmente. Pues están muy igualados estos dos. Sí.
Bueno, eso pone de manifiesto que vamos hacia ese modelo híbrido, ¿no? Porque yo creo que tenemos que alternar la venta a distancia con la venta directa, está claro. Totalmente, totalmente. Vale, pues os voy a... No sé si estáis viendo, todos los participantes ya están viendo en pantalla los resultados. Sí, yo creo que pone de manifiesto un poco lo que esperábamos. Esperábamos que estas fuesen las principales respuestas porque son los grandes retos, básicamente, que se han puesto encima de la mesa en el último año. El de esta multicanalidad, el poder ser capaces de vender a distancia y ahora, una vez hemos dado ese pasito, el tener ese tiempo de calidad con el facultativo y el recuperar este vínculo, ¿no? Que no hemos podido tener y cuidar durante este último año de la misma manera que podíamos hacerlo antes. Efectivamente. Totalmente. Pues vamos a pasar al turno de preguntas, en este caso para Álvaro Peinador, ¿vale? Lo primero de todo es, ¿cómo afrontáis desde Actitud Pro este año, este 2021? Pues mira, Maricruz, yo te diré que nosotros en 2020 hicimos una apuesta por la venta a distancia, por ayudar a nuestros clientes en acompañarles a sus equipos comerciales, a formarles y a prepararles para adaptarse a esta nueva forma, a este nuevo entorno de relación entre el delegado y el facultativo en la distancia, ¿vale? Que era una cosa completamente nueva, el apostar por esta multicanalidad y el que los equipos de nuestros clientes, de la industria, tuviesen la capacidad de tener esta interlocución con el cliente. Y aquí nos enfocamos básicamente en preparar al delegado para que entendiese las diferencias entre un proceso de venta presencial y el proceso de venta digital que venía y que viene para quedarse, ¿no? Que entendiesen las diferencias, que entendiesen los momentos de la verdad, que entendiesen las mejores prácticas, prepararles en las herramientas, como decía Lucía, ¿no? En la multicanalidad, en qué herramientas podemos utilizar para mantener esta relación con nuestro facultativo. Y en cuanto a este 2021, esto es la apuesta que hicimos en 2020, y el 2021 estamos apostando firmemente por la recuperación del vínculo, ¿vale? Por la recuperación de este engagement, de este vínculo con el facultativo, que durante el último año, ¿por qué apostamos por la recuperación del vínculo? Porque el último año los espacios de comunicación que hemos tenido con el facultativo se han reducido. Se ha reducido el tiempo, se ha reducido la calidad. Entonces, si queremos si queremos recuperar el vínculo, ¿vale? Si hacemos una reflexión, estos momentos se han reducido. Y ahora hablamos de ventas con el facultativo y nos reunimos y hablamos de ventas, pero hay dos espacios de comunicación donde hablamos de situaciones personales, de temas personales, de gustos, de preferencias del cliente. Esto ya no contamos con la misma profundidad de relación con el cliente. Entonces nosotros es lo que estamos apostando en el momento actual, que podamos recuperar este vínculo con el facultativo, que tengamos este tiempo de calidad y estos espacios de comunicación que son tan necesarios en el equipo interno, como decía Lucía antes, ¿no? En la organización propia, tener estos espacios de comunicación que ahora estamos más cerca que nunca porque estamos a un botón de Teams de hablar con mi compañero, pero estamos más lejos que nunca en contar con estos espacios de comunicación. Antes nos veíamos por los pasillos y podíamos tratar temas que ahora son más complejos, ¿vale? Estamos más cerca que nunca, pero al mismo tiempo no estamos tan cerca. Entonces, apostamos por eso en el trato con nuestro cliente. Vale, muy bien. Y respecto a los retos que planteaba Lucía, que nos contaba de su sector, ¿cómo pensáis que Actitud Pro puede aportar valor en esos retos, en esos desafíos? ¿Cómo los ves? Perfecto, pues mira, lo primero de todo, yo he ido apuntando, la verdad que me ha parecido una aportación de muchísimo valor, he ido apuntando, me gusta apuntar todo y apuntando todos los temas que Lucía nos ha comentado, porque yo creo que han sido comentarios de muchísimo valor. Nos ha hablado de la incertidumbre, de cómo esta incertidumbre nos obliga a adaptación, ¿vale? Una adaptación profunda del líder y del equipo para generar confianza, de cómo incluso hay fatiga, ¿no? Con esta situación, tanto del lado del facultativo como del lado del equipo. Esto es, pues todos lo sentimos, ¿no? Que hay un poco de fatiga a esta situación de no tener este contacto personal. Nos habla de los espacios informales de comunicación,
nos hablaba de esta frase tan bonito del facultativo del médico, de escúchame, protégeme, ayúdame. Me ha encantado. Esta me la he apuntado y la verdad, Lucía, que me ha encantado. Que se ven obligados a aislarse y como también, por último, que las TICs son un sistema de apoyo al comercial. No son algo que viene a sustituir al equipo de ventas, sino que es un sistema de apoyo que les va a servir para ser más efectivos y para ser más productivos. O sea, esta es nuestra visión. Nosotros no vemos que las máquinas vengan a sustituir a los equipos comerciales, no vienen a ponerles un peldaño por encima, a que sean más productivos, a que sean mejores. Entonces, con respecto a todos estos retos, yo os voy a enseñar una presentación ahora brevemente de cómo desde Actitud Pro estamos ayudando y vamos a ayudar, ¿vale?, a conseguir estos retos, ¿no?, y a alcanzar estos retos. Entonces, dame un segundo, ¿vale?, que deberíais de ver ahora mi presentación. ¿La veis, verdad? Sí. Perfecto. Vale, pues bueno, Maricruz ha presentado perfectamente Actitud Pro, ¿vale? Consultora de negocio con 15 años en el mercado, ¿vale? Especialista en excelencia comercial y bueno, ya veis estamos presentes aquí en España, Madrid, Barcelona, en Andorra, en México y luego toda esta red de colaboradores especialistas en excelencia comercial que tenemos alrededor de todo el globo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos bastante experiencia en la industria. Estos son algunos de los proyectos que hemos llevado en la industria. Y en cuanto, bueno, y además de la industria, pues somos especialistas multisectoriales, no nos centramos solo en un sector. Entonces, en cuanto a cómo podemos ayudar, partíamos de la base, y esto lo mencionaba Lucía al principio, de que esta multicanalidad, esta relación con mi cliente, viene para quedarse en un formato multicanal y esto está soportado por lo que dice Gartner, ¿no?, que espera que en 2025, estamos hablando solo de 4 años vista, ya el 80% de las interacciones entre el vendedor y el cliente, ¿vale?, sean en un entorno digital, que sean mediante canales digitales. Y también McKinsey, y esto es una encuesta de octubre del 2020, hecha a más de 3.600 directivos, donde decía que 3 de cada 4, más de un 74%, eran igual de efectivos, los equipos de ventas eran igual de efectivos o más, ¿vale? Igual o más, alcanzando al cliente y sirviendo al cliente en un entorno digital. Entonces, esta es la base de la que partimos, que esta multicanalidad, que esta relación a distancia, pues viene para quedarse en cierta medida. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué queremos, y os decía antes, que apostamos por recuperar el vínculo? ¿Por qué apostamos por recuperar el vínculo? Porque también Microsoft, aquí veis, esto es un dato de Microsoft que decía, aquellos equipos de venta que son capaces de generar un vínculo, ¿vale?, y de empatizar este vínculo, son un 2,3, ¿vale?, 2.3 veces que son capaces de alcanzar sus cuotas, sus objetivos de ventas, ¿vale?, si son capaces de tener este vínculo y esta empatía con el cliente. Y este vínculo, este engagement, depende de 4 factores, que es entender la tipología del cliente que tengo delante, cuándo soy capaz de contactar con ese cliente, el contexto y el mensaje, el impacto que le hago, ¿vale? Entonces, para nosotros, bueno, pues partiendo, ¿no? Hablamos de la información de nuestro cliente. Aquí es base para nosotros el saber segmentar a mi cliente. Decir, oye, ¿qué tipo de cliente tengo delante? Porque a cada uno le tendré que impactar con mensajes diferentes, tendré que tratarlo de diferente manera para recuperar este vínculo. ¿Es más o menos digital mi cliente? ¿Tiene una adopción digital? ¿Es más maduro digitalmente? ¿Menos maduro digitalmente? Y también entender su comportamiento, el perfil DISC, que sé que es bastante utilizado en la industria, ¿no? ¿Qué tipo de comportamiento tiene esta persona? ¿Es una persona más extrovertida, menos extrovertida? ¿Es más racional, menos emocional? ¿Vale? Y pensar a partir de aquí, para recuperar el vínculo, la persona que tengo al otro lado y cómo tengo que trabajar en mi contacto con este cliente. Entonces, nosotros hemos preparado un programa
con los siguientes objetivos. Un programa formativo para acompañar a los equipos comerciales de nuestros clientes con el objetivo de recuperar el vínculo y con estos 4 objetivos. Que los vendedores puedan mantener y consolidar el vínculo, trabajar mucho la motivación, ¿vale? Veíamos que la motivación y la fatiga que se ha generado es algo que está afectando también a los equipos comerciales, ¿no? Esta frustración de no contar con ese tiempo de calidad. Entonces, para nosotros también es importante acompañar y dar apoyo a los equipos en este aspecto. Saber establecer con el cliente este plan de trabajo de cara al futuro, ¿vale? Y establecer estos pasos que me lleven a recuperar el vínculo de una manera estructurada. Y bueno, y luego esto siempre lo ponemos en marcha de una manera muy práctica, como vais a ver ahora. Simplemente os quiero explicar y plantear, bueno, esta es la segunda parte del programa Ser Excelentes en la Venta a Distancia, que pusimos, y os decía, era nuestra apuesta en 2020 y al final, bueno, pues fue un éxito porque trabajamos este programa con más de 120 empresas, más de 2.200 comerciales de estas 120 empresas, de 15 sectores diferentes, ¿vale? Y además lo trabajamos en 15 países. Y esto sería un poco la segunda parte, es decir, ya tenemos las capacidades, mi equipo tiene las habilidades para manejarse de manera técnica en esta venta a distancia, en esta relación con mi cliente a distancia. Trabajemos ahora para recuperar el vínculo. Entonces, simplemente os voy a explicar un poco este programa que tenemos preparado, donde aquí lo que veis es la estructura del programa de desarrollo comercial, la estructura del programa formativo, donde empezamos con una reunión preparatoria, obviamente con el equipo, con los directores del equipo, para entender bien las problemáticas. Y luego a continuación, lo que veis aquí es un programa que se realiza en 2 semanas, ¿vale? Donde la primera semana, que es los módulos que veis en verde, se trataría de construir el vínculo, y la segunda semana, que es la que veis debajo, se trataría de desarrollar el vínculo. Entonces es un programa que acompañamos a los equipos durante 2 semanas para construir y desarrollar el vínculo. ¿Y cómo lo hacemos? Y os explico un poco la sistemática y metodología. En los cuadraditos que veis aquí negros, nos sentamos y nos juntamos vía Teams con los equipos comerciales del cliente y aquí trabajamos de manera práctica. Un formato de webinar donde nos sentamos en un Teams y trabajamos casos prácticos, trabajamos roleplays, todo de manera muy, muy práctica. Y el resto son módulos que tenemos en nuestra plataforma e-learning que están a disposición de los comerciales del cliente para que vean de un webinar al otro. ¿De acuerdo? Entonces, imaginad pues que esto lo hacemos un viernes y el siguiente viernes es el webinar. El equipo habrá tenido que pasar por estos 4 módulos. Entonces, lo que haremos en el siguiente webinar será trabajar de manera práctica lo que han visto en los 4 primeros módulos. Como veis aquí en los títulos de cada módulo, está todo enlazado con lo que hemos hablado de recuperar el vínculo, de motivar al equipo, de trabajar la relación con el facultativo desde esta inteligencia emocional, de ser capaz de construir el vínculo, incluso esto es importante y hemos visto que en la industria también es importante, el preparar a los equipos para que sean capaces de llevar a cabo webinars. Estamos viendo que a veces la relación con el facultativo se da en pequeños webinars ya no one-to-one, ¿no? de una reunión de 1 a 1, sino que se hace pues la presentación de un caso clínico en un formato one-to-few, ¿no? De 1 a unos cuantos. Entonces, tenemos que darle las habilidades comunicativas, las habilidades de presentación, estas skills de trabajar el webinar, tenemos que trabajarlas también con nuestro equipo. Y como veis, segunda parte, lo que está en amarillo, es cómo utilizo la neurooratoria, cómo genero nuevas oportunidades para asegurar y seguir trabajando este vínculo, cómo aporto valor a mi facultativo, porque, y lo decía antes Lucía, no es simplemente contactar, es contactar y aportar valor en cada contacto. Esto es lo que mi facultativo va a valorar de mí y va a hacer que tenga una relación a largo plazo, ¿vale? Detección de necesidades y negociar para construir una relación duradera, ¿vale? Este es el programa, tal y como lo planteamos, y luego siempre también planteamos después del programa una serie de seguimientos personalizados donde acompañamos a los equipos para asegurarnos de que se están interiorizando todos estos aspectos que hemos trabajado. Entonces, así es como ayudamos desde Actitud Pro, estamos ayudando a alcanzar y conseguir estos retos que se planteaban durante el webinar, durante las explicaciones de
de Lucía y así es como estamos ayudando a nuestros clientes. ¿Vale? Muy bien, Álvaro. Muchas gracias por la presentación del programa, que seguro va a ser todo un éxito porque, como bien dices, es la necesidad, ¿no?, que está habiendo en el sector, estoy segura. Y también me gustaría preguntarte, ¿cómo ha vivido tu equipo todos los cambios que se han producido en 2020 y que se siguen produciendo en el 2021? Pues mira, aquí te diré, en nuestro equipo hemos tenido suerte también, como Lucía, es de decir que tenemos un equipo humano increíble en Actitud Pro, que ha sido un equipo que ha contado con la adaptación necesaria y además con las ganas. Lo que sí que estamos viendo, y no solo en Actitud Pro, sino en muchos de nuestros clientes, es que el equipo tiene ganas de adaptarse, ¿vale? Saben que hay un reto por delante y tienen muchas ganas de adaptarse y tienen mucha motivación para adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, afortunadamente, el equipo de Actitud Pro lo ha vivido bien, ¿vale? Es un equipo con ganas de adaptarse. Hemos hecho un esfuerzo para estos espacios de comunicación que decíamos, construirles, porque no existen. Si no existen en un formato donde no estamos presencial, donde no hay presencialidad, hay que hacer un esfuerzo por construirles y esto lo hemos trabajado y la verdad que, bueno, pues estamos contentos con estos construcción de espacios de comunicación y la verdad es que, bueno, con muchas ganas de seguir aportando valor a nuestros clientes y de seguir estando cerca de nuestros clientes porque si quieres tener un vínculo con el cliente, si quieres crear un vínculo con el cliente, tienes que estar cerca y escuchar lo que el cliente al otro lado necesita. Entonces, esto es importante, que todos nosotros tenemos que estar cerca de nuestros clientes, escucharles, entenderles y saber lo que necesitan. Muy bien, muy bien. Y vamos a pasar ahora a las preguntas que nos han hecho los asistentes. Todavía para los que estáis y seguís con nosotros, que sepáis que podéis hacerla en el botón arriba a la izquierda. Tenéis una interrogación donde podéis clicar y escribirnos las preguntas. Tenemos varias. La primera es para Lucía. Lucía, nos comentabas que hay que poner el foco en la calidad más que en la cantidad, ¿no?, de contactos para tener con el facultativo y aportarle valor. Nos escribía esta asistente que ¿a qué te refieres con aportarles valor? Pues mira, yo creo que cuando se inició la pandemia hubo una especie de tsunami, ¿no?, de querer contactar con los clínicos. Tampoco teníamos mucha experiencia, y hablo un poco en general del sector, con el tema de la multicanalidad, pero los médicos sí que nos daban feedback que estaban recibiendo pues una serie de contactos a nivel digital que se les desbordaba, ¿no? Eso significa que muchos de ellos eran simplemente por llevar a cabo visitas de contacto, nada más. En otro caso sí que se hacían muchos temas de webinar, actualizándose sobre el tema que era candente en aquel momento de la medicina con el COVID, etcétera. Pero sí que nos transmitían ese pesar suyo que tenían de asistir continuamente a contactos, y aquí hablo contactos de todo tipo, tanto sesiones como individuales como colectivos. De acudir a muchos contactos en los que los temas eran como muy repetitivos, ¿no? Entonces, el hecho de aportar valor es aportar valor en todos los sentidos, en el momento en el que viven, en el tema que le vas a contar, si es una novedad que realmente le puede aportar y algo que en ese momento puntual, para el momento que está viviendo, sea por el COVID o sea porque su práctica clínica le está cambiando, tú le puedas añadir algo más que lo que le has venido añadiendo últimamente. Entonces, para mí aportar valor, aparte también que creo que aportar valor es tener ese cuidado al facultativo, ¿no?, y esa prevención para él, es el hecho de poder comunicarle algo que para él es novedad. No porque tenga que ser siempre novedad terapéutica, pero sí una novedad para su práctica clínica, no más de lo mismo. A eso me refiero. Fenomenal, creo que queda totalmente respondido. Y continúo con las preguntas, Lucía, la siguiente también es para ti, y es ¿qué impacto prevés en las redes comerciales si se reducen esta cantidad de impactos? Bueno, yo creo que no es tanto, como decía antes, el número de impactos, sino la calidad del impacto. Es decir,
seguro que se van a reducir las visitas físicas, porque eso te lo va a provocar la multicanalidad. Pero sí es cierto que con la multicanalidad vamos a llegar a gente que normalmente no llegábamos antes porque las distancias físicas, por ejemplo, eran muy grandes, ¿no? Entonces podemos llegar de otra forma. Y yo no creo que el facultativo tenga una necesidad de visitas constantes, no repetitivas, sino que tienes una necesidad, una visita de calidad. Y eso te lo va a dar la física junto con la digital exactamente igual. Por lo tanto, yo creo que aunque reduzcamos los contactos, tienen que ser de mayor calidad y eso nos va a asegurar igual los objetivos. Igual. Que es excelente, lo será excelente con el mundo digital y físicamente. Exacto, exacto. Y tenemos, aquí veo por aquí un comentario que además dice, si no se aporta valor en los contactos, será difícil que continuemos con estos contactos en el tiempo. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Si no eres capaz de aportar valor al cliente, esto no es una relación que vaya a seguir en el tiempo. Entonces. No, a ver, yo siempre he pensado que somos muy mediterráneos, ¿no? Y como muy mediterráneos tenemos mucha necesidad de hablar con la gente y de tener ese contacto físico, ¿no? De hecho, ahora en la propia pandemia pues estamos sufriendo y lo echamos de menos. Pero sí es verdad que el facultativo es normal que cada vez sea más exigente y nosotros tenemos que ser también autoexigentes con nosotros mismos. Eso significa que les tenemos que ir dando cada vez más, no más de lo mismo, sino aportándoles cada vez un pasito más. Y es lógico que para eso también la industria farmacéutica nos estamos preparando. Por eso decía que nuestros productos tienen que ser cada vez mejores y también nuestro acercamiento hacia ellos. Exacto, exacto. Y esto es una cosa que también hablamos Lucía y yo hace tiempo en cuanto al seguimiento, ¿no? De cómo hago el seguimiento de mi facultativo. Bueno, antes en un entorno presencial pues era muy normal que fueses a tomar un café sin nada más, porque somos muy mediterráneos, somos latinos y nos gusta el contacto personal y es perfecto. En un entorno digital, un mero contacto por mero contacto no aporta valor cuando además el facultativo está saturado de reuniones digitales y tenemos que buscar el aportarle valor en cada uno de estos momentos, porque si no, no tiene sentido el que nos sentemos con él. Totalmente. Él elige ahora y va a elegir entre un abanico de posibilidades muy grande. Entonces ahí el que te va a destacar es el que realmente crea que en ese contacto le va a aportar, si no, te quedas en la cola. Totalmente. Correcto. Tenemos otra pregunta más y esta me gustaría hacernos a los dos, tanto a Lucía como a Álvaro, y es que nos preguntan si ha sido complicado liderar un equipo en la época de la pandemia. Si quieres comenzar tú, Lucía, desde tu punto de vista. Sí, muy difícil. Muy difícil porque lo primero que tienes es gestionar las emociones. Y es, como decía antes, es humano totalmente. Es decir, la incertidumbre que nos produjo a todos la pandemia de una forma tan repentina que no sabíamos, pensábamos que iba a ser unos días, nos vamos a casa a teletrabajar durante unos días y esto se alarga y no sabemos qué va a pasar. Es una gestión muy difícil, pero porque lo que os digo, no es solamente gestionar en la parte laboral de cómo vamos a empezar a reinventar y poder sacar adelante todo el tema de objetivos, sino también es tratar la parte emocional, que para mí es más complicada. O sea, que difícil es. Lo que pasa es que al final, pues entre todos, yo no te hablo solamente del líder, esto no es un trabajo unipersonal, entre todos lo conseguimos, pero es difícil liderarlo, sí. Exacto. Yo, continuando con lo que dice Lucía, se plantean grandes retos sobre la mesa para liderar un equipo en pandemia y, no obstante, aquí he de decir que hay que trabajar muchísimo la delegación y la confianza, que son dos temas que se mencionaba antes también, porque nos obliga a esto, a ser más, a confiar más en el equipo. Vivimos en entornos de incertidumbre y esto nos obliga a que confiemos mucho más en el equipo que tenemos, a que deleguemos más y que al final el equipo responde por resultados, porque todo el mundo quiere dar resultados. Entonces es complicado, pero afortunadamente las organizaciones las hacen los equipos y los equipos siempre tiran para adelante. Entonces. Y por último, y para terminar, también hay otra pregunta para Álvaro, y es sobre el programa formativo que nos has presentado. Nos preguntan cómo acepta el equipo en un entorno como el que vivimos, ¿no? En el que estamos, cómo lo acepta este tipo de programas formativos.
¿Cómo lo acepta? Sí. Bueno, bien, porque ven que es una ayuda, que es un aporte de valor añadido. Ven que todos los contenidos que les hemos puesto y que hemos trabajado para ellos les van a aportar un valor y tienen una aplicación práctica en su día a día. Entonces lo aceptan muy bien. Aquí nosotros otra cosa que recomendamos para la puesta en marcha de estos programas es que esté involucrado el director comercial o su responsable, ¿vale? Porque si tenemos involucrado al responsable, todo el equipo está involucrado y bueno, y el éxito es mucho mayor. Pero lo aceptan muy bien, además es un programa que se adapta mucho a las necesidades de tiempos del equipo y bueno, yo creo que aquí Lucía también nos puede responder cómo su equipo ha pasado por uno de los programas formativos de Actitud Pro. Yo creo que hubo una buena aceptación por parte del equipo. Además, Lucía estuvo también implicada en el programa y esto ayudó mucho, ¿verdad? Totalmente. Además, yo creo que era necesario en el momento en el que estábamos y también no solamente tener la visión de ALK, sino tener la visión de Álvaro, en este caso de Actitud Pro, también nos ayuda, ¿no?, a complementar todo para formarnos mejor. Pero sí es verdad que fue muy positivo. Continúo con la última pregunta ya de los asistentes al webinar. Nos preguntan que las redes comerciales tenían modelos de coaching muy basados en la parte de la observación. ¿Cómo evolucionará esto? ¿Cómo lo ves, Lucía? Siendo que las observaciones son más complicadas, más difíciles. Bueno, desde mi punto de vista y mi experiencia, el modelo de coaching no está 100% basado en la observación, ni mucho menos. Todo lo contrario, yo creo que el coach también participa, ¿no? Y es el hecho de poder desarrollar al equipo a base del coaching, que de eso se trata, ¿no? Está claro que lo que pasa es que no se realiza de forma física y lo hace de una forma digital. En ALK, por ejemplo, os diré que sí que estamos preparándonos y estamos en un modelo desarrollándolo precisamente en este momento de temas de coaching en el que se potencia mucho el trabajo digitalmente. Entonces, ha cambiado, por supuesto, porque las entrevistas se han estructurado conforme al modelo digital que estamos viviendo, pero no solamente se está haciendo observacional. Lo que sí es verdad es que en estos momentos el acompañamiento que teóricamente suele llevar el gerente con el delegado, os hablo de la red de ventas, es más complicado pues porque físicamente no podemos estar saliendo en calle, ¿no? Entonces, en ese sentido, la desarrollas a nivel en la distancia, ¿no?, a nivel digital. Pero yo creo que el coaching va a seguir igual y como será un modelo híbrido, combinaremos igual el coaching presencial y físico con el digital. Pero no creo que sea 100% observacional, no lo creo. No, y aquí, si me permites, continúo con la respuesta. Nosotros, además, desde Actitud Pro, que ponemos en marcha programas de coaching, tanto individuales como colectivos, como a nivel directivo, el coaching tiene una parte que es de observación, pero es una pequeña parte. Es decir, el coaching al final se basa en hacer preguntas, se basa en la relación con mi coachee, ¿vale? Entonces, esto se puede trasladar también a un entorno digital y se puede profundizar en la medida que se quiera, aunque estemos en la distancia. Muy de acuerdo. Fenomenal. Pues para terminar, solo me queda pues agradecer a todos los asistentes al webinar que hayáis estado aquí con nosotros. Esperamos que os haya gustado, que os haya interesado y agradeceros también toda la serie de preguntas que nos habéis trasladado. Y, por supuesto, agradecer también de nuevo a Lucía y a Álvaro vuestra participación. Ha sido muy interesante y nos vemos en futuros webinars organizados por Actitud Pro. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Un placer. Gracias, Lucía. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós.